Las derrotas, hermano, generalmente cuando nos pasa algo, empezamos a buscar culpables. ¿Sí? Ah, me equivoqué aquí, ah, fuiste tú, ah, fue aquel, o fui yo, ¿verdad? Y pues a veces cuando le echamos la culpa a los demás nos enojamos. Y cuando nos echamos la culpa a nosotros mismos nos deprimimos. Pero el pueblo de Dios ahí reconoció que Dios los había herido. Ellos sabían que eso que les había pasado, Dios lo había permitido y por tal motivo Dios quería tratar con ellos. Pero en ningún momento se arrepintieron, en ningún momento buscaron de Dios, Señor, a ver, examina mi corazón, revísame. Esto de que si tú tienes pensamientos de paz para mi vida y para que me vaya bien, como lo leímos en el libro de Jeremías, entonces si está habiendo problemas, Señor, ¿qué está pasando en mí? Si estás permitiendo que entre en esta disciplina de dolor y de sufrimiento y de pérdida, ¿qué está pasando en mi vida personal? Y en lugar de hacer un examen de conciencia, un alto en su vida, ellos lo que hicieron, dijeron, sí, pues, ya sé, vamos a sacar el arca, vamos a sacar de nuestra vida religiosa, que esa ya está en Silo, ya está el arca, y están los querubines, vamos a traer el arca, y vamos a traer al campamento de los israelitas, para que Dios, en su presencia, nos defienda de nuestros enemigos. Así es muchas veces como nos comportamos los cristianos. A Dios lo tenemos encerrado en un arca. Tenemos un área especial muy bonita de nuestra vida, que es el área religiosa. Y esa área religiosa la sacamos el domingo, la limpiamos, la traemos aquí, ¿verdad? Y estamos todos así atentos, y todos ya cumplimos con Dios, entre comillas, y esa arca de la salvación la volvemos a guardar en nuestro interior, y entre la semana casi no la sacamos porque nuestro corazón anda divagando nuestros planes, nuestros proyectos en el yo. El yo es el que manda y no es Cristo. El yo es el que está haciendo de su vida a su manera, y nosotros entre semana vivimos un cristianismo a nuestra manera y no nos alejamos del pecado. Adoramos a Dios de labios, pero nuestro corazón no está cerca de Dios. Entonces nosotros cuando tenemos problemas así somos. Ay, hermano, venga, fíjese lo que pasó. Déjeme sacar el arca, y la sacan. Y entonces la sacan, y para que Dios me defienda. Y entonces ahora sí se ponen a leer la Biblia. Se ponen a leer, hasta ponen una veladora, y ponen música de Marcos Witt, se ponen a orar, a buscar de Dios. Ese día sí llegan temprano el domingo, porque están cargados o están presionados. Ese día sí van a la célula. Ese día sí, antes de dormirse, no se duermen tan tarde, sino apartan un tiempo para orar con Dios. Y ese día sacan el arca, esperando que por ese único acto que hacen, sin revisar su corazón, sin examinar su vida personal, sin examinar en qué áreas y qué actitudes han estado viviendo para arrepentirse y hacer un alto en su vida, ese día lo que quieren es usar a Dios para que los defienda. Ay, Diosito, Diosito, resuelven este problema. Y empiezan a orar en el nombre de Cristo, si saben, empiezan a hacer muchas cosas. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos un arca donde hacemos actos religiosos, y que a veces leemos la Biblia y andamos buscando, pero nuestro corazón sigue estando lejos de Dios. Y eso solamente lo sabes tú y Dios. ¿Por qué? Porque sigues estando sin paz. No hay paz con Dios todavía. A veces decimos, hijos, yo estoy orando y luchando. Pues estás luchando con nuestras propias fuerzas. Y lo que Dios está queriendo tener son pensamientos de paz. Dios dice, yo quiero que te vaya bien, hijo. Mis pensamientos es que te vaya bien. Entonces, Dios lo que quiere es que te vuelvas a Él. Dios lo que quiere es que hagas un alto en tu camino, no saques ningún arca, y te pongas y te humilles delante de Dios. Pero este pueblo no. Dijo, no, lo que falta, si Dios nos ha herido, vamos a traerlo el arca, para que nuestro Dios luche contra esos dioses. Y lo trajeron. Y pues imagínense, el pueblo filisteo se asustó. Ay de nosotros, decían, ya está el arca de Dios aquí. Ese Dios, lo que le hizo al pueblo egipcio, cómo hizo que se abrieran los mares, el mar rojo, cómo el Señor lo ha traído hasta este lugar. Ellos tenían temor a Dios. Pero ¿saben qué es lo que pasó? Que les entró más pasión para vencer. Y entonces los filisteos dijeron, pues ahora vamos a esforzarnos más para que podamos vencer a Dios y a ese como quien dice, no pudieron los egipcios, pero nosotros sí vamos a vencerlos.
Y entonces se vino un problema mayor todavía. Y en ese problema no murieron 4,000. En ese problema de lucha que tuvieron ellos, dice la palabra de Dios que murieron 30,000 en el verso 10. Tremenda derrota que tuvo el pueblo de Israel. 30,000 varones de guerra murieron ese día. Y no nomás eso. Tomaron cautiva el arca y la agarraron como botín de guerra y se la llevaron. Y no nada más eso, la llevaron a su ciudad y la metieron ahí, la pusieron ahí delante de su Dios. Para diciendo, mira, tú eres un Dios que nosotros tenemos cautivo, ya te vencimos a tu pueblo y ahora nosotros te tenemos aquí para que estés cautivo bajo nuestro Dios, Dagón. Dios, nuestro Señor, permite a veces que tengamos pruebas muy difíciles, permite el quebranto, a veces permite que tengamos peores derrotas que las que tengamos más sufrimiento, y no porque no nos ame, hermanos, sino porque lo que está buscando Dios es que haya un radical, total arrepentimiento. Lo que quiere Dios es que dejemos a un lado todo aquello que está estorbando a que verdaderamente Dios sea lo más importante para nuestras vidas. Y después de esa gran masacre, Dios es Dios. Dios no necesita que nadie lo defienda. Y lo que hizo Dios fue un juicio de Dios. Estuvieron 7 meses en la tierra de los filisteos. El primer día que estuvo frente a ese demonio que estaba ahí, el primer día la estatua del demonio cayó tirada a tierra. Y ahí van los sacerdotes, pues, ¿qué pasó? ¿Qué tembló? Y la levantaron. El segundo día cayó a tierra otra vez. Está postrada, dice la palabra, postrada ese demonio, postrado a la presencia de Dios. Y el tercer día, sin cabeza y sin brazos, nomás el puro torso de ese demonio. Y a partir de ese momento empezó un juicio tremendo. Empezaron a salir de tumores. Lo estuvieron llevando a ciudades filisteas porque la presencia de Dios en esos enemigos de Dios estaba produciéndoles enfermedades, mortandad, y estaba produciendo tumoraciones. Hubo pestes de ratones, dice la palabra de Dios. Y llegó un momento en que ya no sabían qué hacer, porque a cada ciudad que llegaba, Dios hacía estragos con ese pueblo de filisteos. Hasta que lo dejaron en una ciudad cercana a Silo. Y ahí en esa ciudad también Dios atacó y permitió que se muriera mucha gente, que por andar de mirones, porque no deberían de mirar el arca, todos los que anduvieron mirando ahí de curiosos, se murieron. Y es cuando Dios entra en acción, hermanos. Cuando nos está yendo muy mal a veces, es cuando Dios entra en acción. Y en ese momento Dios entró en acción. Y Dios, al hombre que había preparado a Samuel, a través de Samuel, Dios le habló al pueblo. Y los juntó, Samuel los juntó a todos. Y eso es lo que viene en el capítulo 7, verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová. Solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Con muy poquitas palabras, la solución a lo que ellos están. ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué Dios nos castiga así? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué en lugar de ir para mejor voy para peor? Simplemente, esa es la recomendación de Dios, el consejo de Dios que Dios le dio a su pueblo. Primero, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Yo no tengo dioses ajenos. Quita todo aquello que ha estado estorbando una verdadera dedicación a Dios. Nosotros como cristianos, hay cosas que nos impiden dedicarnos a Dios. Hay ídolos que tenemos nosotros. Todo aquello que sustituye a Dios se convierte en una idolatría, hermano. Puede ser incluso tu tiempo libre. Ay, hermano, pues es que yo no vengo aquí porque es mi tiempo libre. Tú no tienes tiempo libre, todo el tiempo es de Dios.